Bueno, por ahora parece que el volumen no bajó. Bueno, hoy en realidad si ven en la página, otra cosa, volví a poner visible la explicación del equivalente a la clase que dio Juan el año pasado, porque el problema de gas de fotones estaba en la del año pasado y en este no. Enfatizamos más en la parte de máquinas térmicas, pero como alguno había preguntado por ese ejercicio, ahora volvió a estar. Recuerden que en los problemas 9 y 13 hay algunas diferencias entre lo que se contó el año pasado y este. Eh, yo no corregí esos errores, pero son errores hasta ahí. Hay una cuestión de hipótesis. Sí, había algunos que eran claros, que era el delta, el delta trabajo, que es trabajo, pero después había otras consideraciones que por ahí saltó de derivadas parciales a derivadas parciales, de diferenciales exactos a diferenciales físicos, que por ahí les dejo como pregunta a ver qué se supuso el año pasado respecto de este, si alguien quiere hacer la comparación, y nos pregunten y les vamos diciendo nuestra opinión al respecto. Eso era por un lado. Yo publiqué 4 problemas de esta guía, pero hoy no voy a contar los 4, voy a contar 3. Por ahí ese o lo contamos la vez que viene o lo dejamos ahí y contamos otra cosa, pero lo tienen ahí para ver cómo se hace, o si quieren irlo viendo en el finde, no hay drama. Eh, este- con esta guía es como que terminamos, como si uno quiere poner esta materia, tiene 2 grandes divisiones, que es toda la parte de termodinámica y toda la parte de moderna e introducción a la cuántica, pero de la primera parte, si quieren, acá estamos terminando como la primera parte de la primera parte. Entonces, el ejercicio 2 nos da una ecuación de estado y nos da una ecuación de estado para el gas y una para la energía. Básicamente es un gas no es exactamente no uno de Van der Waals, pero no es un gas ideal, es un gas ideal con una corrección que, que tiene en cuenta las dimensiones del gas, ¿no? Esa corrección AB cuadrado, o sea, de las moléculas que componen el gas. Tenemos a partir de eso también una ecuación de estado. Entonces la pregunta es si este modelo, esta propuesta es correcta. Entonces, lo que uno usa para resolver este ejercicio es justamente el uso de potenciales termodinámicos. Eh, Esos potenciales nos va a decir si determinado proceso es viable o no, y entonces, por ahí, para tenerlos presentes, los contó Claudia, tenemos básicamente eh, los potenciales más famosos son la energía interna, la de energía libre de Helmholtz, la entalpía y la energía libre de Gibbs. Eh, Básicamente estos potenciales termodinámicos nos dan funciones de estados que son a partir de transformadas matemáticas de Legendre. Tiene su análogo en mecánica clásica en la segunda parte, cuando uno mira toda la parte de transformaciones canónicas para los que estén haciendo las 2 materias a la vez. Eh, pero esto también nos marca que según los valores de los potenciales hay una dirección preferencial de evolución de los sistemas, ya sea eh, para eventualmente cambios de fase o reacciones químicas. Entonces, el primero que tomamos es la energía en su expresión diferencial. Eh, Esto es directamente el primer principio, no tiene nada
nada nuevo, en función de lo que venimos explicando en las últimas clases, es la resta entre la variación de calor y la variación de trabajo en su forma diferencial. Yo acá, bueno, como siempre, ¿no? Ponemos diferenciales exactas y diferenciales físicos. En algún sentido vamos a trabajar como si fueran sinónimos, o sea, puede pasar que en algún momento van a pasar la expresión exacta o algún cociente incremental, por ahí se vuelve una derivada. Esa impunidad siempre la vamos a mantener, aunque vamos a tratar de ser cuidadosos con eso. Entonces, du es dq menos de trabajo. dq básicamente es T por la variación de entropía. Entonces acá vuelvo a poner el diferencial exacto porque estamos diciendo que esto va a ser, puesto que es una función de estado, vamos a tomar la de un proceso reversible y entonces en vez de tomar T por una variación de entropía, tomamos TdS directamente. Y algo similar va a pasar con el trabajo. Luego, la energía libre de Helmholtz a veces aparece como a veces aparece como F, pero básicamente se toma U y se le resta esta transformación TS, o sea, uno siempre va a estar involucrando PB, P de presión, B de volumen, temperatura y la entropía. Son como las magnitudes que uno va a estar trabajando siempre para estas expresiones. Entonces, si pasamos a la expresión diferencial, uno hace la diferenciación, tenemos du, de t por s, t por ds, pero ahora como tengo du, puedo utilizar lo que ya sabía de la energía interna, entonces me queda que du es tds menos pdb. Entonces, ahora hay un término que se cancela y la energía de Helmholtz va a tener en cuenta variaciones en temperatura y volumen. Eh, entonces ahí se diferencia la energía interna, porque en la energía interna estábamos con variaciones de entropía y de volumen. Y así vamos jugando con todos los potenciales termodinámicos. La entalpía es U más P por B, su expresión diferencial va a ser esta. Y de vuelta, si reemplazo quién es U, va a haber términos que se cancelen. Y acá está bueno, siempre hay acá no por ahí nosotros, pero a veces cuando uno cuenta esto con los biólogos, hay algún cortocircuito con los químicos, porque ¿va el BDP o no va el BDP? Bueno, en general, cuando uno trabaja con procesos a presión constante, este término se va y queda directamente que es el calor a presión constante. Pero a veces se arma la confusión porque uno pasa de la expresión diferencial a la variación de. Acá ustedes este problema no lo tenemos, pero recuerden siempre, por ejemplo, la variación de H va a ser, o sea, el delta H, delta triángulo mayúscula, va a ser delta U más delta P por B. Y ese delta P por B no es el trabajo, pero tampoco es esta expresión, porque esa es una tentación que a veces uno tiene. Pero bueno, las expresiones en azul son las que uno después usa para las relaciones de Maxwell, por eso las estoy poniendo en azul. Okay. Y bueno, y uno sigue trabajando de la misma manera con la energía libre de Gibbs, y el truquito es el mismo de siempre, y bueno, hacen eso y llegan a esto. Este es un punto importante cuando integro estas expresiones, la versión de G, de H, de F y de U, siempre son funciones de estado. Esto es un detalle que lo menciono, pero nosotros no lo trabajamos. No, de hecho, yo tampoco tengo
sea, alguna vez lo he usado, pero no es que me dedico a esto, ni sé bien el campo de aplicaciones, si alguno de ustedes lo conoce o quiere decirlo cuenta, pero se puede agregar los potenciales químicos, que dependen básicamente de la especie y del número de partículas, pero este no lo vamos a usar, yo no, en particular yo no lo trabajo nunca. Si alguna vez para alguna aplicación particular lo usamos, bueno, nos meteremos, pero en la guía de ejercicio creo que no los usamos nunca, o por ahí aparece en algún ejercicio más. ¿Y qué son las relaciones de Maxwell? Bueno, si estamos pensando en funciones analíticas que dependen de dos variables, uno puede pensar eso, ¿no? Acá tengo du, tengo t de s, p de b, acá de f me queda s de t, p de b. Fíjense que siempre todos los potenciales dependen de dos variables, entonces si es una función de estado, lo puedo pensar como una diferencial exacta, o sea, una función como la que estoy marcando en la 6. Y si uno vuelve, unas propiedades que si uno vuelve a derivar, claramente la segunda derivada, con derivado con respecto, las derivadas cruzadas son iguales, ¿no? O sea, de x de y, de y a de x, es más fácil mostrarlo escrito que decirlo para mí. Pero entonces uno rápidamente puede darse cuenta que eh, estas dos cosas son correctas. Como se saca es porque yo puedo pensar que U es de f a de x, ¿no? Y B es de f a de y. O sea, si U, ¿no? Digo, si uno lo escribe explícitamente, esto sería df es igual a df a dx por dx más df a dy por dy. Entonces U es df a dx. Si lo derivo con respecto a y, me queda la derivada segunda de x con respecto a y. Y lo mismo acá, b es de f a dy. Si lo derivo con respecto a x, me va a quedar lo mismo. Entonces, acá puedo concluir que si esto vale, tengo esta igualdad. Acá no sé si están todos familiarizados con la notación, a veces se le pone una rayita vertical. Yo creo que acá no lo hice porque no lo sabía hacer en ese momento en LaTeX, pero o se pone acá una letrita abajo del paréntesis. ¿Esto qué quiere decir? Que hago la derivada de u respecto de la variable y, manteniendo la variable x constante. Y acá hago de b a dx manteniendo la variable y constante. Entonces, si esto lo aplico a cada una de estas, voy a ir obteniendo expresiones similares, pero en vez de tener u, y, p, x, voy a ir teniendo las variables termodinámicas que están involucradas en cada una de estas. Entonces, puedo llegar a lo que se llaman las relaciones de Maxwell, y que son estas. Sale de hacer este mismo planteo para cada uno de los potenciales termodinámicos. Entonces lo que empiezo a tener son relaciones entre las variables termodinámicas y la entropía del sistema que esté mirando. En el apunte que dejé está este mismo problema, pero acá aparece la reglita mnemotécnica famosa, que es el cuadro termodinámico, pero qué sé yo, uno a veces siempre se hace un poco lío contándolo, después si quieren mírenlo. También estuve mirando, que no lo había visto en la vez anterior, en Wiki está bastante bien tratado el tema, aparte de la teórica, ¿no? Digo, por si quieren ver por otro lado, los temas siempre están buenos en los libros, pero Wikipedia en general, yo antes de recomendarlo, lo chusmeo, no encuentro errores, me parece que está bien explicado, muestra em, esquemas de cómo se deduce esto, que me parece que tiene la virtud también de ser sintético. Estuve husmeando algunos
videos me parece que están bien, pero los miré rápido, así que no recomiendo ninguno en particular porque no, no- no miré los 10 minutos que duraba cada uno de los videos a los que se refería el tema. Si buscan potenciales termodinámicos, hay un apunte de la FAMAF que está bien, que me gustó. Eh, y, y- y muestran un poco cómo deducen esa regla mnemotécnica que eliminé ahora acá del apunte, pero eh, está claro. FAMAF es la Facultad de Astronomía, Matemática, bueno, es la Universidad de Córdoba, una de las facultades, creo que Matemática, Astronomía y Física, algo así, pero es una universidad, o sea, lo escribió algún colega de cordobés. Bueno, entonces, nada, eh, esto para resolver el problema, todo esto que conté, o sea, no sirve en el sentido de que no tenía que hacer toda esta deducción para resolver el problema. Lo que sí necesito son todos estos resultados para resolver el problema. Entonces, y lo puse acá porque es en el primer problema donde aparece, pero está claro que yo no me tengo que poner a deducir todas estas expresiones de la 1 a la 10 para resolver lo que pide este problema. Simplemente las quería que la tuvieran en una sola carilla, todas juntas, tipo machete oficial, para que ustedes las pudieran ver. Y lo que vamos a ver que volvemos a lo que pedía el problema. Entonces el problema pide, tengo una ecuación de estado para el gas y una función de la energía interna, también función de estado, para la energía de este gas. Entonces lo que preguntan es si efectivamente esta función, estas ecuaciones son posibles. Acá, bueno, es medio presuntuoso poner puede existir, en principio sí, o sea, lo que uno mira es si no viola ninguna de estas relaciones. Entonces, si no viola ninguna de estas relaciones, uno dice, bueno, en principio puede existir, si existe o no, no lo sé, pero no contradice nada. Eso es, entonces uno va y trabaja con eso. Entonces, uno agarra la expresión de la energía, entonces se fija cuáles son las variables que uno está involucrando acá. Acá tiene temperatura y volumen. Y lo mismo para la energía. Entonces yo tengo que vincularlo, esta energía interna, con variaciones de temperatura y volumen, e igualarlo a esto. Y empezar a establecer relaciones. Es lo que hice. Si considero que mi problema depende de la temperatura y del volumen, eh, mi energía interna, por un lado, puedo decir que cumple con esto, ¿no? De U a de B a T constante, acá sí aprendí a usar, ya las sabía usar las rayitas. Bueno, esto, de vuelta, la anotación, acá puse, por ejemplo, nada que ver, pero para que vean, la ecuación 9 puse de S a de B a T constante, acá puse de U a de B a T constante, o sea, la lectura no son la misma derivada, por supuesto, o no a priori, pero sí es la misma, quiero decir lo mismo. O sea, varíe el volumen a la energía interna varíe respecto al volumen, pero dejando la temperatura fija por la variación de volumen. Y acá es la variación de energía interna a temperatura constante, dejando fijo el volumen. Hasta acá vamos bien, ¿no? No hay ningún misterio, me parece. Cualquier cosa me chillan, o me preguntan, o comentan si quieren. Y por otro lado, del primer principio sabíamos esto, que la variación de energía interna es T por la variación de entropía menos P de B. Esta era la variación de calor y esta era la variación de trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es juntar lo que varíe con el volumen, o sea, paso sumando, me va a quedar P más du a dB a T constante por dB,
y me queda de U a dt a B constante. O sea, reescribí, o sea, despejé la entropía de acá, la variación de entropía. ¿Y para qué la quiero? Porque mi objetivo es ver cuál de estas 4 relaciones es la que me sirve. Bueno, la que me sirve es esta. O sea, lo miro un ratito y digo, de S a dB, a t constante, a ver qué me da. Y de S a dB a t constante, bueno, es esto, ¿no? Y si yo quisiera tener otra relación, me fijo que es esto. Pero si yo hago de S a dB, estoy variando el volumen, cada t constante no hay variación, este se va. Y de S a dB a t constante, yo puedo vincularlo con la presión, que es de P a dt a volumen constante. Entonces, acá medio como que puedo obtener una relación que me vincule la presión con la energía interna. Porque, pues nada, pues eso. Entonces, acá puedo pasar el t multiplicando, me queda esta expresión 15. Entonces, ¿qué es lo que me queda por hacer? Voy para arriba. Acá tendría que haber puesto P minúscula, pero bueno, no importa. Sí importa, porque por ahí a ustedes les confunde, pero eh, acá era P minúscula. Entonces reemplazan esto donde diga P acá abajo, reemplazan U, este U acá, y se fijan, si satisface la relación 15, quiere decir que este sistema, este gas, es posible. Si no lo cumplen, bueno, tienen que ver si no tienen ningún otro tipo de relación que pueda satisfacer. En principio no, pero esta es la que naturalmente se satisface. Pero si pónganle que entraron por la variante incorrecta, bueno, tienen que verificar que no cumpla ninguna de estas otras. Entonces tendrán que reescribir esto, pero acá mucha duda no hay porque tenemos que variar volumen y temperatura, entonces hay que buscar alguna que tengan esas magnitudes, y si no encuentran ninguna que satisfaga esto, quiere decir que es inconsistente y seguro no puede existir. Que se cumpla esta quiere decir que es factible, que puede existir. Ahora, si hay un sistema que responda a esto, no, y hay que ir al laboratorio y medir. Y ahí vamos a tener la posta de si este sistema se cumple o no se cumple. Entonces, varios de estos problemas salen trabajando con esto. Este es el problema 2. Yo acá el último paso no lo resolví porque me parece que con esto que les acabo de decir ya creo que se avivan todos. El otro problema que les pensaba contar era el 4. El 4 es un problema un poco más oscuro. Es más trabajoso, pero el espíritu de resolución es más o menos el mismo, solo que acá no es tan evidente. Entonces nos definen algunas variables, alfa, kt y ks. Alfa es el coeficiente de expansión térmica, y sí, la variación de volumen respecto a la temperatura. Esta es la compresibilidad con respecto a la presión, y es isotérmica, porque dejamos T constante. Y esta va a ser lo mismo, pero le vamos a pedir al sistema que sea diabático, que en los hechos es pedir que sea a entropía constante. Entonces, bueno, dado esto, este dato,
nos dice compruebe estas expresiones. Bueno, en el ejercicio dice asterisco, asterisco, debí haberlo sacado, porque, bueno, el segundo es un poco más tricky para sacarlo, pero una vez que se aceptan el resultado con el resultado anterior, el ítem 3 sale al toque. O sea, por lo menos la estrellita de 3, si uno supone que 2 es cierto, sale rápido. O sea que acá por ahí lo que yo hago, o que por ahí conviene que nos detengamos un poquito, es cómo obtener la expresión 1. Entonces acá hay que recordar varias expresiones. Eh, lo que tienen estos problemas es que, claro, uno empieza a trabajar con los potenciales termodinámicos, con las relaciones de Maxwell, y es como que en un momento, uno por un rato, es como que se olvida la física que está involucrada. Y uno encuentra expresiones y es casi como si fuera un problema matemático, pero las expresiones que obtenemos son de interés físico. Eh, Ahora, mientras les cuento, estoy pensando en un ejemplo de algo que estuvimos haciendo con alguna gente que por ahí puede servir. Entonces, una de las cosas que uno debe recordar es la capacidad calorífica de una propiedad termodinámica X, como comentamos en la primera clase, es la variación de Q a dt, manteniendo esa propiedad constante. Entonces, si es Cp, es de Q a dt con presión constante; si es Cb, va a ser de Q a dt a B constante. Y por otro lado, de las últimas clases, sabemos que la variación de calor es T por diferencia de entropía. Entonces, lo que uno tiene que empezar es a combinar todo lo que empieza a tener en estos ejercicios. dq es T a ds, pero por otro lado, dq tiene que cumplir siempre el primer principio. Entonces es du más p por diferencial b. Por otro lado, sabemos que la expresión exacta de du lo puedo escribir como la variación de u respecto a t constante por dt, bla, bla, bla. Entonces, uno tiene una expresión de este estilo, la 3, junta los diferenciales. Acá tengo una sola expresión para juntar, entonces tengo que du a db a t constante más p por db, esta es la variación con respecto a b, y lo que me queda acá, du a dt es directamente cb, ¿no? Se había aplicado 1. Okay. Y después lo que puedo hacer es el cociente incremental, paso dividiendo dt, ¿no? Dicho así a lo bruto, que de vuelta acá, ¿por qué puedo pasar estas cosas medio indiscriminadamente? Y por ahí después en algún momento voy a decir que esto es la derivada, es porque estos cocientes incrementales dentro del rango experimental son funciones continuas derivables, pero a la vez son tan chicos como me permite el experimento y ese salto lo puedo hacer siempre. Entonces, pero acá pasé directamente diferencial t dividiendo. Entonces me queda esto. Y acá, esperen que yo mismo me estoy olvidando para qué hice esto. Eh, sí, ya me acordé. Lo que quiero hacer es vincular ds a dt con el calor. Y para eso uso la entalpía a presión constante. Si uso la entalpía a presión constante, fíjense que la variación de entalpía, el de P se va, du más P de B es la variación de calor, entonces me queda que directamente la variación de entalpía es la variación de calor, y este TdS me queda la variación de entalpía, pero la variación de entalpía de T, P constante, va a ser la variación de calor. Entonces, esto es igual a Cp es igual a Cb más todo esto.
¿sí? Miro este de acá. Y paso el CB restando. Y acá llego a una expresión, pero acá de golpe apareció un alfa. Bueno, ¿dónde está la trampa? Es que, a ver si puedo achicar un poquitito, así se ve mejor. No sé si se ve mucho mejor, pero alfa es 1 sobre b de b a de t. A p constante. Yo acá tenía de b a de t, pero dije que el proceso era a p constante, multipliqué y dividí por el volumen, entonces me aparece el alfa, porque es esta definición, y como multipliqué y dividí por el volumen, me sobró el volumen, entonces ahí aparece en la exposición 7. ¿Hasta acá va bien? Sí, se entiende. Sí, sí. Sí, sí, por ahí no, suena como un poquito aburrido porque por ahí uno no ve directamente el ejemplo, la aplicación Encima, termodinámica como se veía antes. Y por ahí yo estoy medio dormido también, entonces lo estoy contando así, pero es así. No, no, son ejercicios fuertemente matemáticos en algún aspecto. Bueno, pero todavía no llegué a la expresión, porque acá me piden CP menos CB es TB alfa cuadrado KT, y yo acá tengo esta expresión entre corchetes que todavía no llegué, porque tengo un alfa, tengo un B, pero me falta un alfa y un KT. Entonces, volvemos a usar el hecho de que eh, la velocidad de energía es esto. Y por otro lado, si yo sabía que era esto, ¿no? Entonces, estoy como regurgitando las ecuaciones que trabajé antes. Entonces comparo cuáles cosas son las que tienen el mismo dB. Y acá tengo que du a dB a t constante es tds a dB a t constante menos p. Y, oh sorpresa, como dice Claudia, si paso este P sumando acá, tengo que esto que está acá entre corchetes es T por ds a dB a T constante. Y voy y lo enchufo. Entonces ya ahí ya me apareció un T que me faltaba, y ahora tengo que mirar si esto es igual a alguna de estas cosas que tengo acá. Miro y no es exactamente igual, porque yo tengo de S a dB a T constante, y acá ninguna de estas tiene la derivada respecto de la entropía. O sea, esto es imposible. Pero si ustedes llegan hasta acá, supuestamente es porque ya miraron el ejercicio 1. Y bueno, el ejercicio 1 tiene varias propiedades. Antes de eso, bueno, la que sí podemos usar hacia el toque es una de las relaciones de Maxwell. ¿Quién es de S a dB a T constante? Voy, me fijo en el ejercicio anterior, quién era de S a dB a T constante, y miro en cualquier lado cuál es la teórica. Es de P a de T a B constante. Bueno, de P a de T a B constante se parece a alguno de estos de acá, y hay un de B a de P a T constante. Puede que, y yo quiero obtener KT, o sea que esa expresión a partir de las relaciones de Maxwell la tengo que vincular de alguna manera con lo que me dice el problema que tiene que ser. Así que voy y, como les decía, miro las propiedades que están en el ejercicio 1. Ejercicio 1 les listan un montón de propiedades que las tienen que probar, pero bueno, pónganle que no las probaron. Yo las chequeé, están todas bien, no hay errores. No es muy difícil probarlo, pero háganlos y van a encontrar que se cumplen todas estas relaciones. Se cumple la ecuación 13, se cumple la ecuación 14. Entonces uno agarra y pone
de P a dt a B constante y la inserta en alguna de estas. Si uno hace eso, tiene de P a dt a B constante, o sea, P funciona como X, T funciona como y B corta funciona como Z. Entonces uno la enchufa acá. Pero acá les va a aparecer dt a dp, ¿no? dt a db a P constante. Y ustedes lo que quieren es db a dt a P constante. Entonces, una vez que escriben eso, con esta propiedad no les va a alcanzar. Tienen que usar esta otra. Entonces ahí, usando esas propiedades, llegan que de P a dt a B constante es alfa dividido kt, porque alguna de estas es la que ustedes necesitan. Vamos a ver. Alfa es de B a dt. Entonces busco, esta de B a dt es alfa, pero me falta un B multiplicando y dividiendo. Y después la otra que me dan es de B a dp. Como tenía un B que me sobró del anterior, ahí saco el kt. Me va a aparecer cambiado de signo y después vuelve a cambiar de signo y llevo a esto. Entonces ahí pude reescribir de P a dt a volumen constante, que es alfa sobre kt. Entonces voy, reemplazo y ya está. Llegué a la expresión 17. El segundo es un cuenterío similar. O sea, hay que renegar un rato largo. O sea, este se los hice lo más detallado que pude, tratando de demostrarles dónde están los truquitos principales para que salgan. Por ahí no les di tiempo para que lo mastiquen un poco, pero creo que el espíritu de resolución se entiende, y si no se entienden, bueno, párenme. Hay que hacer lo mismo. El truquito es igual, es un poco más tediosa la cuenta porque no es tan intuitiva. El que quiera chusmear está un poquito mejor explicado en un libro que se usa para Teórica 3 en el capítulo de repaso. Van a ver que tanto les va a pasar como en cuántica, como en termodinámica estadística, sobre todo en electro no lo vi así, pero el primer capítulo de repaso es todo lo que uno aprendió en física 4, por lo menos comprimido en muy pocas fórmulas. Y en el capítulo 1 del libro de Carson con K, y Wang con H, U-A-N-G, al final del capítulo de repaso está este ejercicio. Pero bueno, por ahí las claves que tienen que llegar es que tienen que obtener la relación de Rich. Se las escribo en el chat. Esperen que encuentre el chat. No, acá. Está el chat. Para compartir un cachito. A ver los comentarios que hubo acá. Como es, noten cómo no aparece el número de moles o una cantidad. Sí, ahí me parece que la hipótesis es que n era igual a 1. O sea, no está mal lo que dijiste, pero me parece que lo que apuntaba el problema es ese. Y Julián que dice, como los primeros 15 minutos de F1, que es todo lo que sabías de física hasta ese momento. Tal cual, sí, es un poco frustrante, porque uno dice, puta, estuve estudiando un montón, por ahí hasta algunos recursó la materia, y después en el capítulo de repaso de materia siguiente no es ni 2 clases, pero bueno, es así la vida.
Hay que llegar a una cosa que se llama la expresión de Rich, ahí se los puse en el chat, y les hago, espero se entienda, es CP/CB minúscula igual a capa, que yo acá no tengo capa, T, dividido capa sub S. No sé si se entiende bien en el chat, pero es C sub P dividido C sub B igual a capa T dividido capa sub S. Eso se llama relación de Rich. Lo que, con los mismos trucos que hicimos la parte A, tienen que llegar a esa expresión. Y una vez que llegan a esa expresión, van a llegar algún momento a que C sub B, abro un corchete, ahora ya se los muestro, 1 menos capa sub T dividido capa sub S, cierro corchete, igual menos TB, bueno, lo escribo así, alfa, es un pseudo látex lo que estoy escribiendo, pero capa sub T. Tienen que llegar a este tipo de expresión, C sub B por 1 menos capa T dividido capa S, igual a menos TB alfa al cuadrado dividido K sub T. Si llegaron a eso, ya lo tienen. Y eso es con respecto al problema 4. Y la parte 3 es fácil. Agarran y tienen C sub P menos C sub B del primer ítem, tienen C sub B del segundo, hacen 1 más 2 y obtienen C sub P. O sea que no tienen mayores dificultades. ¿Qué más? Y el otro problema que les iba a mostrar es el problema 6. El 10 lo tienen, pero hoy no lo voy a contar. Más que nada, pues, bueno, a mí siempre me gusta que esta parte sea relativamente rápida. Comentarios, el ejercicio 1 ya les dije que es bien matemático. El ejercicio 3 sale siguiendo el espíritu del ejercicio 2. No tienen mayores problemas, pero si quieren anotarse, la derivada de C sub P respecto a P les tiene que dar menos 242,4 por 10 a la menos 6 centímetros a la menos 3, gramos a la menos 1, grados centígrados a la menos 1. Aproximadamente, porque van a encontrar que en ese problema hay una corrección y esa corrección es despreciable frente a ese número. El 4 le conté las líneas generales de cómo salía. El problema 5, la clave es usar la variación de entalpía, y una vez que se convencieron que la entalpía no varía y como esa presión constante, les va a terminar quedando un problema de calorimetría. Y una vez que llegan al problema de calorimetría, sale fácil la temperatura final y después les van a pedir la entropía, que sale como se hacía la guía 2. Lo que sí les tiene que dar que la variación de entropía del universo es mayor que 0 en el 5. Bueno, hay problemas como de distinta dificultad. Este me parece, el 5, mucho más sencillo que el problema que acabo de contar. Esto lo aclaro porque por ahí se llevan la idea de que todos los problemas son así, muy atravesados, y no es así en todos los casos. Hay problemas que son más directos,
pero bueno, yo elegí los que tenían más lío, digamos. Este problema, ¿cómo era este problema? Tengo una sustancia que está que a T0 constante me dan el valor del trabajo de ir de un volumen B0 a un volumen B arbitrario, y me dicen que la entropía está dada por esta función, que depende del volumen y la temperatura, una constante A. Lo único que le voy a pedir, aunque acá no lo aclare, que sea positiva, pero creo que no debería cambiar nada si es negativa, pero es como una hipótesis conservadora. Entonces, el primer ítem es calcular la energía libre de Helmholtz. Entonces, yo acá tengo la energía libre de Helmholtz, expreso su... pero no tengo ni U, ni T, ni S, entonces, bueno, trabajo la expresión diferencial para ver si la puedo vincular con alguno de los datos que me dan acá. Entonces tengo que df es du por T de S y S de T. Du y T de S es el primer principio, o sea, me queda menos P de B menos S de T. Y si el proceso es a temperatura constante, porque acá me dicen, si el proceso es a temperatura constante, tengo una expresión para el trabajo. Entonces yo me doy cuenta que si la expresión 1 fuera a temperatura constante, este término se me va. Entonces me queda que la variación de energía libre de Helmholtz es la variación del trabajo. O el trabajo directamente, ¿no? Para no hacer líos si va una delta o no va una delta. Es el trabajo realizado de ir de B0 a B. No sé si hay comentarios en el chat, los estoy viendo. Bueno, si hay comentarios, cualquier cosa me dicen, pero... y bueno, nada, así que df es menos p de b, o sea que si esto lo integro, f es directamente el trabajo. Eso por un lado. Entonces, bueno, integré, queda menos de una constante f0. Halle la ecuación de estado. Bueno, la primera parte ya la hice, ahora voy a ver cómo puedo sacar la ecuación de estado. Entonces, se agarra una de las... Bueno, si esto lo derivo, o sea, ven la expresión 1 acá, dice f igual menos p de b menos s de t. Si yo hago la derivada respecto del volumen a t constante, el segundo término se va, y me queda que la derivada de f respecto del volumen a t constante es directamente menos p. Te digo, bueno, ya está, ya tengo la ecuación de estado, pues si tengo p, listo. Pero ojo, porque esto es de f a de b a t constante. O sea, que cuando integre, me va a quedar a menos de una constante y de una función que dependa del volumen, que acá trabaja como si fuera una constante. Entonces, acá, bueno, no hay que emocionarse, hay que trabajar tranca. Entonces, por otro lado, o sea, de acá voy a tener una primera relación. Cómo se vincula la presión con la derivada respecto al volumen. Pero cuando integre, como me va a quedar una dependencia de una función del volumen, tengo que ver si no lo puedo sacar por otro lado también. Entonces tengo que si hago la derivada de f respecto de la temperatura a volumen constante, este término se va, pero la derivada de f a volumen constante, la derivada de f a t a volumen constante, es un trabalengua esto, me da la entropía, ¿no? Es la expresión 4. Y esto cuando lo integre me va a quedar a menos de una función de t de vuelta. Pero ahora puedo combinar las dos. Entonces yo voy e integro. Entonces f es la entropía diferencial t más una función de b. La entropía la tengo, es dato.
y me queda definida menos de una función de b. Bueno, perfecto. Es la expresión 6. Este es hacer la integral. No, acá hay un errorcillo que me comí el diferencial t. Pero bueno, se integra en temperatura, o sea que R B sub 0 dividido B sale, y lo que tengo que hacer es la integral de t, nada más, así que es muy facilonga. Entonces, lo que me queda ahora es quién era esa función de B. Pero yo de antes sabía que el trabajo es una función de B. Entonces, pero esto, acá me faltó en todo caso. Bueno, esta es una expresión genérica. Si yo calculo la diferencia como es una función de estado de f, tengo directamente el trabajo. Entonces, lo puedo bajar. Entonces, yo sé que df es menos la variación de trabajo. Si esto lo integro, delta f va a ser menos el trabajo, que es lo que habíamos obtenido antes. O sea, f es todo esto de acá. Entonces voy y lo enchufo acá. Bueno, acá hice un pequeño cambio, en vez de poner F0 puse F de B0, pero es lo mismo, ¿sí? Es una constante que yo la fui acomodando. Acá puse F0 porque no sabía que eso dependía de B. Entonces, pero ahora como ya sé que lo que estoy buscando es una función de B, ese F0 tiene que ser una función de B0. Y el F de B lo tenía de antes, entonces ahí ya tengo todo, porque está el trabajo de B0 a B, acá integré y tengo la versión de B a B0, de T a T0, y lo único que me queda es despejar F de B de acá, que es pasar este sumando, este restando. Y una vez que tenga eso, voy arriba, y donde dice F de B, reemplazo lo que despejé acá, y ahí tengo mi función libre de Helmholtz para este sistema. Fíjense que no es un problema extremadamente difícil, hay que ser cuidadoso, pero sale sin mayores inconvenientes. Lo único que, bueno, hay que, en todo caso, meditar un poquito con cuidado estas identidades y ya. Y bueno, y ahora sí, ahí ya ahora ya tengo la ecuación de estado, porque P era menos de F a dB a T constante, agarro, derivo, truc, me queda la expresión 9, que era lo que pedía el problema. Y bueno, no, el ítem C no lo hice, pero, o sí, a ver. Ah, no, sí, creo que, bueno, está ahí. No falta mucho para terminar el ejercicio, pero hay que hacerlo, porque yo resolví el ítem 1 y el ítem 2. Así que a ver si tiene alguna dificultad la parte 3 de esto. No, me parece que es bastante directa, así que no debería representarles mayores problemas. Así que bueno, esto era los problemas que les quería presentar hoy. Bien ahí Juan, que les mandaste la cita. Me parece muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta de estos, corto la grabación.